La imagen que nunca voy a poder sacarme de la cabeza no es la de ella desnuda ni la de él vistiéndose a toda prisa. Es la de su mano, temblorosa, intentando abrocharse el sujetador mientras no se atrevía a mirarme a los ojos. No me gritó, no me pidió perdón, no me insultó. Solo intentaba cubrirse. Como si eso fuese lo verdaderamente importante. Como si el problema fuera que la había visto sin ropa, y no que acababa de follarse a otro en la casa que yo pago. En nuestra cama. A las 7 de la tarde de un martes. Pero espera. Me estoy adelantando. Esa escena no fue el comienzo, fue el golpe seco después de semanas de pequeñas señales, de silencios incómodos, de cambios que no supe leer a tiempo. O quizás no quise leer. No sé. Supongo que nadie quiere enfrentarse a la posibilidad de que la persona con la que compartes tus días, tus planes, tus desayunos de domingo y hasta tus llaves, ya no te pertenezca. Y no lo digo en el sentido de posesión, no me malinterpretes. Me refiero a ese vínculo tácito, a esa exclusividad que se supone que existe cuando te casas con alguien. Ese solo tú que se convierte en ruina sin que nadie te avise. Y aunque te parezca mentira, no llegué a esa habitación por sospechas ni por espiar, ni por mirar un teléfono. No. Lo que me llevó allí fue una casualidad tan absurda que todavía no sé si agradecerla o maldecirla. Ese martes tenía una reunión en Getafe que se canceló en el último momento porque al cliente lo ingresaron por una apendicitis. Así que decidí aprovechar para pasar por casa, ducharme tranquilo y seguir trabajando desde el ordenador del despacho. Hasta cogí unas cañas de camino. Pensé que Ana se alegraría de tenerme antes en casa. Que podríamos cenar juntos. ¡Qué ingenuo! Subí las escaleras porque el ascensor estaba estropeado. Nunca subo andando, pero ese día lo hice. Y justo al llegar al pasillo del cuarto piso, escuché un golpe seco, como si alguien hubiese dejado caer algo pesado. No pensé nada raro. Solo me apuré a abrir la puerta, preocupado por si le había pasado algo a Ana. Ni siquiera cerré del todo la puerta detrás de mí. Crucé el pasillo directo a la habitación y cuando empujé la puerta, ahí estaban. Él encima. Ella debajo. Ambos congelados. Él con cara de niño pillado robando. Ella solo se tapaba. No hablé. No grité. No dije ni una puta palabra. Me quedé ahí, con la bolsa de las cervezas colgando de mi mano, viendo cómo todo lo que creía estable, todo lo que pensaba que era mi vida, se hacía trizas delante de mis ojos sin emitir sonido. Fue como estar atrapado en una escena muda, pero con cada segundo retumbando en los oídos como un disparo. Él fue el primero en reaccionar. Saltó de la cama como un cobarde, recogiendo su camiseta del suelo y murmurando algo como tío, perdona, no sabía. Mentira. Sabía perfectamente que esa era mi casa. Que esa era mi mujer. No le contesté. No valía la pena. Salió por el pasillo sin mirar atrás. Hasta dejó los zapatos tirados al lado del sofá. En serio, ¿qué clase de basura hace eso? Ella tardó más en hablar. Me miró mientras se cubría con la sábana, sin saber si explicarse o callarse. Y yo, por dentro, luchando entre las ganas de estallar y la necesidad de entender. No porque pensara perdonarla, no. Pero porque quería saber cuándo. ¿Cómo? ¿Por qué? Todo eso que uno se pregunta cuando siente que se le está derrumbando la realidad. No es lo que parece, fue lo primero que dijo. ¿Te lo puedes creer? Me reí. No a carcajadas. Fue esa risa amarga que se te escapa cuando ya no tienes otra defensa. Como si el cuerpo se riera para no llorar. ¿No es lo que parece? Repetí. ¿Entonces qué es, Ana? ¿Un casting para porno amateur? No contestó. Bajó la mirada. Se sentó en el borde de la cama y solo dijo,
No sé qué ha pasado con nosotros. Ahí sí que me herví. Porque de todas las cosas que podía decirme, esa fue la más cobarde. Como si lo que acababa de hacer se explicara por una desconexión, por una crisis existencial. Como si follarse a otro fuese una consecuencia natural de que estuviéramos en una etapa difícil. No, joder. Las cosas no son así. Si algo no va, se habla. Se pelea. Se llora. Se intenta. Pero no se traiciona. No se lleva a un desconocido a la cama mientras tu marido trabaja para pagar esa misma cama. No me quedé a discutir. No tenía fuerzas. Me fui al salón, me senté en el sillón con las cervezas todavía en la bolsa, y ahí me quedé. Mirando al vacío. Pensando en todo lo que se rompía sin remedio. Porque a veces el dolor no llega con gritos, llega con un silencio brutal que te deja sordo. Y eso fue lo que sentí. Un silencio tan ensordecedor que no podía ni moverme. Y lo peor no fue verla con otro. Lo peor fue darme cuenta de que, en algún momento, dejé de ser su prioridad. De que durante semanas, quizás meses, ella me miraba mientras desayunábamos, sabiendo que ya no me quería. Que ya no me elegía. Y que, aún así, me decía buenas noches con la misma voz de siempre. El daño no es solo lo que hacen. Es todo lo que dejaron de hacer mientras fingían que nada pasaba. Me quedé en el salón durante más de una hora, sin encender la tele, sin mirar el móvil, sin hablar con nadie. Ana no se movía de la habitación. Escuchaba sus pasos de vez en cuando, sus movimientos suaves, como si intentara no hacer ruido, como si creyera que podía volver a ser invisible después de todo lo que acababa de pasar. No sé si lloró. No la escuché llorar. Pero me habría dado igual. En ese momento, lo único que me rondaba por la cabeza era una secuencia de imágenes absurdas, los dos en la cama, sus cuerpos enredados, su cara de susto, su silencio, su maldita frase de no sé qué ha pasado con nosotros. Lo pensaba en bucle. Como si al repetirlo fuera a entender algo. Como si tuviera algún puto sentido. Cuando por fin me levanté del sofá ya era casi de noche. No sabía si salir de casa o enfrentarla. Me debatía entre coger las llaves y desaparecer unas horas o quedarme y hablar, pero no hablar como una pareja que intenta arreglar algo, sino como alguien que exige explicaciones porque le han pisado el alma y ni siquiera le han pedido permiso. Me acerqué a la puerta de la habitación. Estaba entreabierta. La empujé con fuerza y ella se sobresaltó. Estaba vestida ya, sentada en el borde de la cama, mirando al suelo, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Levantó la mirada en cuanto me vio, pero no dijo nada. Me apoyé en el marco de la puerta sin entrar del todo y la miré como si la viera por primera vez, porque eso sentía, que la mujer con la que había compartido mi vida era ahora una completa desconocida. ¿Cuánto tiempo llevas con él? No respondió de inmediato. Se mordió el labio inferior, desvió la mirada, y solo después de unos segundos murmuró. No es una relación. No te he preguntado eso. Te he preguntado cuánto tiempo llevas acostándote con él. Unos 2 meses. Esa frase, tan breve y tan directa, me dio náuseas. No solo por la traición, sino por la frialdad. Como si dijera algo mecánico, como si no midiera el efecto que tenía en mí. Me crucé de brazos para no reventar algo contra la pared. Me costaba respirar. Sentía el pecho lleno de rabia, pero una rabia que no explotaba, sino que quemaba por dentro como ácido. ¿Y en estos 2 meses qué se supone que era yo? ¿El compañero de piso al que saludabas por cortesía? ¿O seguías siendo tu marido solo durante el desayuno? No es tan simple. Hazlo simple entonces. No puedo. Inténtalo. Estaba vacía. Esa frase me desconcertó. No me la esperaba. ¿Vacía?
¿Eso era todo? ¿Una excusa envuelta en una palabra que no significa nada si no la explicas? ¿Vacía de qué? De ti. De nosotros. De todo. Me sentía atrapada en una rutina que no quería. Cada día era igual. Tú estabas, pero no estabas. Siempre con el trabajo, siempre con la cabeza en otro sitio. Yo necesitaba sentir que aún importaba para alguien. Y decidiste resolverlo abriéndote de piernas para un tío que probablemente ni sabe tu segundo apellido. No digas eso, por favor. ¿Te molesta? ¿Te ofende? Pues imagínate cómo me siento yo, Ana. Se llevó las manos a la cara y por primera vez noté que le temblaba la voz. No lo planeé. Solo pasó. La primera vez fue después de una cena del trabajo. Habíamos bebido, hablábamos de tonterías, nos reímos mucho, y cuando me di cuenta ya estábamos en un taxi. No quería que pasara, pero no lo paré. Y luego me sentí culpable. Muchísimo. Pensé que no volvería a ocurrir. Pero volví a verlo. Y ya no era por el sexo. Era por cómo me miraba, por cómo me hacía sentir, por las conversaciones que teníamos. Me escuchaba. ¿Insinúas que yo no te escuchaba? No como antes. ¿Y crees que eso justifica lo que hiciste? No. Pero es lo que pasó. Esa última frase me dejó helado. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Con resignación. Como si ya no esperara nada. Como si supiera que había cruzado una línea de la que no se vuelve. Me quedé mirándola un rato largo, intentando reconocer algo en su cara. Una señal de arrepentimiento real, una pizca de dolor que no fuera solo por haber sido descubierta, sino por lo que me había hecho. Pero no encontré nada. Y eso fue lo que más me dolió. La ausencia de todo. ¿Y el qué? ¿Tiene pareja? ¿Le importa lo que hiciste? Tiene novia, sí. Y no, no le importa. Claro. 2 campeones. Vosotros sabéis lo que hacéis. No digas eso. ¿Qué esperas que diga? Que lo entienda. Que te abrace y te diga que también me sentía solo y que todo es culpa de esta sociedad líquida. No. Solo quería que me escucharas. Te estoy escuchando. Y cuanto más te escucho, más me doy cuenta de que esto no tiene arreglo. Ella no dijo nada. Se quedó inmóvil. Y en ese silencio se coló algo que no esperaba, una sensación de vacío absoluto. No rabia, no tristeza, no decepción. Era otra cosa. Era como estar ante un cadáver emocional. Porque ya no quedaba nada. Todo lo que habíamos construido, todos los viajes, las fotos, las navidades, las bromas privadas, las veces que nos reímos hasta llorar, todo se deshizo con una sola acción. Y no había forma de pegarlo. No sé si quiero seguir con esto, dije finalmente, más para mí que para ella. Yo tampoco. Esa respuesta me mató. Porque no luchó. No intentó salvar nada. Ni siquiera fingió. Me lo confirmó todo. No solo había dejado de quererme. También había dejado de respetarme. De creer en nosotros. De preocuparse por lo que pasara después. Se levantó de la cama y se fue al baño sin decir nada más. Cerró la puerta con suavidad. No fue un portazo. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni culpas compartidas. Solo una puerta cerrándose. Y yo, de pie, en medio del cuarto, con el estómago hecho un nudo, sintiendo que acababa de morir algo que había sido parte de mí durante años. Volví al salón, cogí mis cosas, y salí de casa. No sabía a dónde ir. Solo quería aire. Necesitaba caminar sin rumbo, perderme entre calles donde nadie me conociera, donde nadie pudiera ver la cara de idiota que se me había quedado después de escucharla.
Esa noche no dormí. Caminé por media ciudad. Pensando. Recordando. Maldiciendo. Y sobre todo, sintiendo un frío interior que no se iba con nada. Dormí en el coche esa noche, estacionado frente al Parque del Retiro, con el asiento reclinado y el abrigo sobre las piernas. No era por falta de opciones, podía haber ido a casa de mi hermano o a un hotel, pero no quería hablar con nadie ni dar explicaciones. Solo necesitaba silencio y espacio. Cuando amaneció, tenía la boca seca, la cabeza cargada y un nudo en el estómago que no se deshacía. Miré el móvil y tenía 3 mensajes suyos. El primero decía ¿dónde estás?, el segundo por favor, contesta, y el tercero, más largo, podemos hablar, no quiero que acabe así. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque sabía que cualquier palabra escrita en ese momento solo serviría para alargar una conversación que no tenía sentido. Volví a casa a media mañana, no por nostalgia ni por ganas de verla, sino porque necesitaba coger ropa y el portátil para seguir con el trabajo. La puerta estaba abierta, y al entrar, la encontré en la cocina, con la cara hinchada, ojeras y el café sin tocar. Ni siquiera levantó la mirada cuando me vio entrar. Pasé de largo sin decir nada. Fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a meter cosas en una mochila. Ella me siguió despacio y se apoyó en el marco de la puerta. Se veía derrotada, pero no arrepentida, que no es lo mismo. Arrepentido es quien siente dolor por lo que ha hecho, derrotado es quien sabe que lo han descubierto y que ya no puede esconderlo. Yo la conocía demasiado bien como para no distinguir una cosa de la otra. Después de unos segundos, habló, con voz baja, casi infantil. No puedo creer que no quieras ni hablar. Ya hablamos. No así. Ayer no fue hablar, fue gritar y reprochar. ¿Qué esperabas? ¿Una charla tranquila sobre cómo convertiste mi casa en un hotel por horas? No lo hice por hacerte daño. Entonces explícame por qué lo hiciste. Ya te lo dije, me sentía vacía. Y sigo sin entender cómo eso se soluciona follando con otro. No digas eso, me hace sentir una basura. No te hace falta que te lo diga yo, Ana. Ella se quedó callada. Se sentó en la esquina de la cama, con las manos juntas entre las piernas, sin mirarme. Me observaba de reojo mientras yo guardaba mis cosas, como si intentara encontrar un momento exacto para decir algo que cambiara el rumbo de la conversación. Pero no había tal momento. Todo lo que dijera llegaría tarde. Cuando terminas de romper algo así, ya no se puede recomponer, por mucho que quieras. El problema no era solo la traición, sino la mentira que la acompañó. La cantidad de mañanas que me dio un beso sabiendo lo que estaba haciendo. Las noches que fingió cansancio para no acercarse a mí. Los mensajes que probablemente escribía en el baño mientras yo preparaba la cena. Todo eso me revolvía el estómago. ¿Quién es?, pregunté sin levantar la vista. Un compañero de trabajo. ¿Lo sigues viendo? Sí, pero no quiero seguir. ¿Y él quiere? No lo sé. Entonces sigues en contacto. Es difícil no verlo, trabajamos en el mismo equipo. Perfecto, entonces cada mañana tendrás una reunión con el tipo con el que me engañaste. ¡Qué vida tan práctica! Ella se levantó de golpe. No es tan simple. Sí lo es. Solo tienes que renunciar o pedir el traslado. Pero no lo harás porque, en el fondo, sigues queriendo verle. No es verdad. Claro que lo es. Si no sintieras nada, habrías cortado todo contacto en cuanto te pillé. Pero sigues buscándolo, aunque sea con la excusa del trabajo. No me mientas más, que bastante me mentiste ya. No lo busco. Te traicionaste tú sola, Ana. Yo solo me crucé en el momento equivocado. Ella se echó a llorar, pero sin ruido,
con lágrimas que le caían mientras apretaba los labios. No me moví para consolarla. Antes lo habría hecho, por instinto, por costumbre, pero esa conexión ya no existía. Su llanto no me generaba empatía, solo una especie de cansancio insoportable. Cuando terminó de llorar, respiró hondo y me dijo: ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía. Lo que sí sé es que no voy a fingir que aquí no ha pasado nada. No puedo vivir mirando a alguien que me mintió durante meses. Podemos intentar terapia. Terapia es cuando hay una herida. Esto es una amputación. Ella bajó la cabeza. Caminé hasta la puerta con la mochila colgada del hombro, pero antes de salir me giré. No sé por qué lo hice. Quizás porque todavía necesitaba una última confirmación de que todo estaba realmente muerto. Dime algo, Ana. ¿Cuándo estabas con él, pensaste alguna vez en mí? Tardó unos segundos en contestar. A veces, sí. Entonces ni siquiera eras capaz de desconectar del todo. Ni siquiera eso hiciste bien. Salí sin cerrar la puerta del todo. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Cada paso sonaba hueco, como si estuviera dejando atrás no solo a una persona, sino una versión de mí mismo que ya no existía. Caminé hasta el coche y me quedé sentado dentro, sin arrancar. Pasaron minutos, tal vez una hora, no lo sé. El tiempo dejó de tener sentido. Solo pensaba en lo absurdo que era todo. En cómo algo tan sólido puede desmoronarse en un solo día. En cómo se puede pasar de ser el amor de alguien a ser un estorbo emocional. Durante las semanas siguientes intentamos hablar varias veces. Ella me escribía mensajes, me llamaba, dejaba notas en el buzón, me pedía que volviéramos a vernos. Nunca acepté. No porque me creyera superior, sino porque sabía que cualquier encuentro solo serviría para volver a abrir una herida que necesitaba cerrarse, aunque fuera a la fuerza. Ella insistía en que fue un error, que no quería perderlo todo, que lo nuestro podía tener arreglo. Pero cada palabra sonaba más vacía que la anterior. Yo no podía creerle. Cuando alguien te miente tanto tiempo sin titubear, es imposible volver a creer una sola frase. Y ella, por más que llorara, ya había demostrado de lo que era capaz. Un día vino sin avisar, a las 9 de la noche, justo cuando estaba llegando al piso que alquilé en Lavapiés. Me la encontré esperándome en la puerta, con los ojos hinchados y una carpeta en la mano. Dijo que quería hablar, que necesitaba hacerlo cara a cara. Le dejé entrar, más por curiosidad que por compasión. Dentro, se sentó en la silla del comedor y colocó la carpeta sobre la mesa. Era el papeleo del divorcio. Me dijo que lo había preparado por si yo lo quería así, que no quería ser ella la que alargara el sufrimiento. Lo miré con sorpresa, porque no me esperaba que diera ese paso tan pronto. En cierto modo, me alivió que lo hiciera, porque demostraba que al menos una parte de ella era consciente de que no había vuelta atrás. Pero también me dolió ver lo fría que podía ser, lo rápido que podía aceptar el final. ¿Lo has leído? Pregunté. Sí. Es lo más justo. No quiero nada de ti, ni dinero ni casa. Solo quiero cerrar esto. Qué generosa te has vuelto. No digas eso. No lo hago por generosidad. Lo hago porque me siento culpable. El arrepentimiento llega tarde. Y no arregla nada. Lo sé. Pero necesito hacerlo bien al menos ahora. No hay forma correcta de cerrar algo que rompiste tan mal. Se levantó despacio y me miró con los ojos rojos. En ellos no vi amor ni odio, solo agotamiento. Me tendió la mano. No la estreché. No por orgullo, sino porque no me salía. Me limité a sentir y ella entendió el mensaje. Caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo, y dijo sin girarse. Ojalá no hubiera pasado. De verdad. No contesté. La puerta se cerró.
Y el silencio que quedó después fue distinto al de aquella primera noche. No era un silencio de shock, era un silencio de final. Como si por fin se hubiera cerrado un círculo que nunca debió abrirse. Me quedé de pie frente a la mesa, mirando la carpeta. No la firmé esa noche. No podía hacerlo todavía, no por dudas, sino porque quería entender antes qué haría después. Había pasado del amor más tranquilo al vacío más brutal en cuestión de días. Y necesitaba pensar con la cabeza fría. Lo único que tenía claro era que no iba a dejar las cosas así. Todavía faltaba que ella entendiera realmente el daño que había hecho. Todavía no sabía cómo, pero sabía que esa parte llegaría. No fue una decisión impulsiva, no hubo rabia ciega, ni gritos, ni escenas dramáticas, no planeé hacerle daño por impulso, no busqué venganza por puro despecho, lo que sentía era más frío, más calculado, más firme que eso. Lo que quería era que sintiera una parte, solo una parte, del nivel de traición, desamparo y humillación que me había dejado clavado en el pecho, no porque creyera que eso me curaría, sino porque sabía que sin esa respuesta, sin ese acto, por mínimo que fuera, no podría continuar en paz conmigo mismo. No se trataba de devolverle el golpe, se trataba de que entendiera que no todo queda impune, que no puedes destruir a alguien y seguir adelante como si no hubiera pasado nada, con tus cafés, tus reuniones de trabajo, tus fotos de Instagram, tus frases de autocompasión que usas para justificar lo que no tiene justificación. Pasaron 2 semanas desde aquella última conversación, durante las cuales no nos cruzamos ni una vez, ella no insistió más y yo no la busqué, firmé los papeles del divorcio, entregué mi parte del piso en Chamartín y me instalé de forma más estable en el apartamento de Lavapiés, me concentré en el trabajo con una intensidad casi absurda, me levantaba temprano, desayunaba solo. Sin prisa pero sin pausa, me encerraba con las hojas de cálculo, las llamadas, los informes, como si ahí dentro pudiera dejar de pensar, pero por la noche, siempre, llegaba el silencio y con él volvían las escenas, las preguntas sin sentido, los diálogos que nunca tuvimos y las respuestas que nunca me dio, y en uno de esos silencios, sin una explosión interna, sin una tormenta de ideas, sin locura, tomé la decisión. No era una venganza elaborada, no necesitaba cámaras ocultas ni humillaciones públicas, no era una historia de película, era algo más preciso y efectivo, algo que atacara donde ella creía tener control, donde ella todavía pensaba que nadie la iba a tocar, en su trabajo, en esa agencia donde creía que podía ser profesional por la mañana y adúltera por la noche. En ese entorno en el que se paseaba segura creyendo que su vida privada y su vida laboral eran compartimentos estancos, independientes, ajenos entre sí, y no lo eran, porque resulta que yo, sin buscarlo, conocía a alguien que trabajaba en el mismo círculo, un cliente con el que había coincidido en varios proyectos, alguien que se sentaba en reuniones con su jefe directo, alguien que, sin saberlo, estaba a punto de ayudarme sin tener idea de ello. Le escribí un correo corto, directo, sin explicaciones personales, solo diciéndole que quería comentarle algo delicado sobre una situación interna de una agencia con la que él trabajaba. Nos vimos en una cafetería de la calle Príncipe de Vergara, él pensaba que se trataba de una queja laboral o algo relacionado con un mal servicio, no lo vi venir, pero en cuanto le mencioné el nombre del tipo con el que ella me había sido infiel, se le cambió la cara, porque sí, resulta que lo conocía, que no solo trabajaban juntos, sino que había una historia reciente de rumores sobre relaciones inapropiadas dentro de la agencia, que ya había habido un par de advertencias por parte de recursos humanos, y cuando le conté, sin entrar en detalles morbosos, que ese tipo se acostaba con una compañera casada, en su propio lugar de trabajo, durante horario laboral, en más de una ocasión, que incluso lo había hecho en una sala de reuniones cerrada con pestillo, lo primero que me preguntó fue si tenía pruebas. No llevé fotos, ni grabaciones, no me hacía falta, le dije que no pretendía iniciar una denuncia formal, ni un escándalo legal, que solo me parecía importante que se supiera que el tipo era reincidente,
que lo que estaba haciendo no era un error puntual, que había destruido un matrimonio y que seguía campando a sus anchas como si nada. No sé si le bastó con la forma en que se lo conté o si ya venía sospechando algo, pero me dijo que trasladaría la información a quien correspondiera, sin decir mi nombre, solo como una advertencia interna para que supieran que, de confirmarse, podían estar metidos en un problema mayor si no hacían algo al respecto, y no volví a insistir, no pregunté más, no lo presioné, pero ya había plantado la semilla. Una semana después, una amiga en común me escribió un mensaje inesperado, corto, pero que me hizo quedarme mirando la pantalla como si se congelara el tiempo. ¿Te has enterado de lo de Ana? Le respondí con cautela, sin mostrar interés inmediato, y me dijo que la habían cambiado de departamento, sin previo aviso, sin opción a réplica, que la reubicaron en un área sin contacto directo con clientes y que el otro tipo había desaparecido de la empresa, que se decía que lo echaron sin hacer ruido, pero que se notaba que había sido por algo grave, que estaban tapándolo para evitar mala imagen, y aunque no lo dijeron abiertamente, todo el mundo en la oficina lo sabía, que algo turbio había pasado entre ellos, y que ella iba todos los días con una cara distinta, sin hablar con nadie, sin mirar a los ojos, sin mencionar ni una palabra de lo ocurrido. No me sentí bien, no hubo alegría, no hubo satisfacción, no hubo una celebración interna, solo un peso que se aligeraba levemente, como si se hubiera hecho justicia de alguna manera, no por revancha, sino por equilibrio. No porque quisiera verla arruinada, sino porque necesitaba que alguien más supiera quién era realmente, que alguien más viera esa cara que yo había conocido demasiado tarde, esa capacidad suya de mentir, de manipular, de construir una fachada y sostenerla hasta que se le derrumbara encima, y ahora la fachada se había venido abajo, no por mí, sino por sus propias decisiones. Yo solo había empujado una ficha más en un tablero que ella misma había montado. No volví a contactarla, no quise saber cómo lo tomó, si lloró, si se encerró, si se defendió, si negó todo, si lo atribuyó a una campaña en su contra, no me interesaba, porque ya no era asunto mío. Ella dejó de ser mi problema el día que eligió deslealtad en lugar de diálogo, el día que cruzó una línea de la que no se regresa, y yo, en cambio, sentí que estaba recuperando algo de mí mismo, algo que me habían arrebatado sin permiso. Mi dignidad, mi voz, mi capacidad de actuar en vez de solo sufrir en silencio. En las semanas siguientes me dediqué a reconstruir mi entorno, retomé contacto con gente que había dejado de ver por culpa de la rutina con ella, volví al gimnasio, empecé a salir los fines de semana, no buscando distracción superficial, sino conexión real con gente que me respetara, que me hablara de frente, que no tuviera dobles intenciones. Me sentía lento, torpe a veces, con la cabeza todavía atrapada en ciertos recuerdos, pero poco a poco empezaba a notar que ya no era esclavo del dolor. Que podía hablar del tema sin rabia, que podía recordar sin ahogarme, que podía mirar hacia adelante sin sentir que todo estaba manchado. Y fue entonces cuando me llegó otro mensaje de ella, el último que recibí hasta el día de hoy, un párrafo largo en el que me decía que sabía lo que había pasado, que sabía que yo había tenido algo que ver, que me consideraba cruel por haber afectado su trabajo, que eso no se hacía, que éramos adultos, que lo nuestro se había roto por errores mutuos y que no justificaba que yo la destruyera profesionalmente. Y ese mensaje sí me hizo sonreír, no por burla, sino porque confirmaba que había entendido el golpe, que no era tan fuerte como creía, que debajo de esa actitud contenida también había inseguridad, y aunque no le respondí, pensé exactamente lo que sentía. Esto no es destrucción, es solo consecuencia. La última conversación no fue planeada, no fue acordada por mensaje, no se dio en un café ni en un lugar neutral como recomiendan los terapeutas, pasó de forma casi accidental, en un sitio que ninguno de los dos habría elegido para cerrar una historia como la nuestra, pero ahí estábamos, uno frente al otro, como dos extraños con demasiado pasado, como dos personas que, sin buscarlo, sabían que esa iba a ser la última vez que se cruzaban con palabras de por medio.
Me la encontré en una exposición pequeña en Malasaña, de esas que mezclan fotografía con instalaciones audiovisuales, no porque yo fuese especialmente aficionado al arte contemporáneo, sino porque un amigo mío exponía y me había insistido para que pasara a saludar. No esperaba verla ahí. Supongo que ella tampoco me esperaba a mí. Iba sola. Vestía sobria, con el pelo más corto y sin maquillaje. Me miró apenas unos segundos antes de bajar la vista y seguir caminando como si no me hubiera visto. No le dije nada. Caminé en dirección contraria y fingí observar una de las obras como si me importara. Pero mi mente estaba centrada en ella. En si debía acercarme. En si merecía la pena. En si había algo más que decir. Y después de dudar unos minutos, decidí hacerlo. No por curiosidad, sino porque sentía que, si no hablábamos ahora, no hablaríamos nunca más. La alcancé cuando estaba en la sala final, junto a una pared blanca llena de frases proyectadas en bucle. Me detuve a su lado, sin invadir su espacio. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Fui yo el que rompió el silencio. No pensaba verte hoy. Ella giró ligeramente la cabeza, sin mirarme directamente. Yo tampoco. No quiero molestarte. No lo haces. ¿Podemos hablar? Depende de para qué. Para terminar bien. Se quedó quieta unos segundos antes de asentir muy despacio. Caminamos hasta una pequeña terraza interior del lugar, donde no había nadie. Nos sentamos en dos sillas metálicas y ella apoyó las manos sobre las rodillas, rígida, como si estuviera esperando un interrogatorio. La vi más delgada, más tensa. No supe si era el efecto de las semanas o si siempre estuvo así y yo no lo veía. Empecé sin rodeos, porque ya no tenía energía para rodeos ni frases elegantes. No te escribí después de tu último mensaje porque no tenía nada más que decir. Y porque sabía que, si lo hacía, íbamos a entrar otra vez en la rueda del reproche. Pensé que al menos me ibas a negar que fuiste tú. ¿Qué sentido tenía negarlo? Sabes perfectamente que fui yo. ¿Y sabes por qué lo hice? Sí, lo sé. Pero no lo esperaba de ti. ¿Qué es lo que no esperabas? ¿Que me defendiera? ¿Que no me quedara callado mientras tú seguías con tu vida como si nada? No esperaba que me atacaras donde más me dolía. ¿Y tú no hiciste eso conmigo? ¿No me atacaste donde más dolía cuando llevaste a ese tipo a nuestra cama? Ella no respondió. Bajó la mirada y respiró hondo. Sabía que la conversación iba a doler, pero no me importaba. No quería suavizar nada. Habíamos vivido demasiado tiempo evitando las palabras reales. No estoy aquí para discutir, dije. Estoy aquí porque quiero terminar de una vez con esto. Porque estoy cansado de llevar esta historia encima como si fuera una mochila con piedras. Yo también estoy cansada. Entonces dime lo que tengas que decirme. Lo que de verdad piensas. Sin filtros. Sin frases escritas en papel. Ella se quedó callada unos segundos. Luego me miró por fin a los ojos. No con odio. Con algo que se parecía más al cansancio, al desgaste, a la derrota. No quería destruirte. Lo juro. Sé que no me vas a creer, pero nunca pensé que todo iba a terminar así. Cometí un error enorme. Me dejé arrastrar por una situación que me hizo sentir algo que llevaba años sin sentir. No estoy diciendo que eso lo justifique. Solo estoy diciendo que me perdí. Que no supe parar a tiempo. Y mientras te perdías, ¿en algún momento pensaste en decirme la verdad? Lo pensé varias veces. Pero cada vez que lo pensaba, me paralizaba. Tenía miedo de lo que pasaría, de cómo reaccionarías, de lo que perderíamos. Y al mismo tiempo sabía que ya lo había perdido todo. Era una contradicción constante. Estaba atrapada entre querer confesártelo y no querer verte sufrir.
No era tu decisión protegerme del sufrimiento. Era mi derecho saberlo. Lo sé. ¿Y él? ¿Qué fue para ti? Nada. O eso quiero pensar. Fue alguien que apareció cuando yo estaba rota. Me hizo sentir vista. Deseada. Importante. Pero fue algo vacío. Solo lo entendí cuando te vi parado en la puerta, con las cervezas en la mano y esa cara de no entender nada. Ahí me di cuenta de que lo que tenía contigo era real, aunque estuviera dañado, y lo que tenía con él era solo una excusa. Entonces, ¿por qué seguiste? Porque no sabía cómo volver atrás. Porque sentía que, si te lo decía, ya no habría forma de recuperar nada. Y no la había. Lo sé. Pero tú no eras perfecto tampoco. No, claro que no lo era. Pero nunca te mentí. Nunca te fallé así. Nunca convertí nuestro hogar en un escondite para alguien más. Tienes razón. Se hizo un silencio largo. Ambos sabíamos que no había más que discutir. Que todo estaba dicho. Que ya no quedaban defensas posibles. Ella fue la que habló después. ¿Has podido dormir tranquilo alguna noche? No al principio. Me costaba hasta respirar. Pero ahora sí. Poco a poco. No por olvido, sino por aceptación. Porque entendí que tú tomaste una decisión y yo no podía cargar con ella. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Tú con tu camino. Yo con el mío. ¿Te puedo pedir algo? Dime. Que no me odies. Que no me recuerdes como una mala persona. Que, si algún día piensas en mí, no lo hagas con rabia. No sé si puedo prometer eso. Pero intentaré recordarte con la parte buena. Con la que se reía de mis chistes malos, con la que bailaba descalza en la cocina, con la que me abrazaba en silencio cuando no me salía decir nada. Esa parte no fue mentira. Lo sé. Pero no puedo quedarme solo con eso. No sería honesto. Ella sintió, como si esa respuesta le bastara. Se levantó primero, me tendió la mano esta vez y yo la acepté. Fue un apretón breve, seco, pero simbólico. No hubo besos en la mejilla. No hubo promesas de vernos ni de escribirnos. Solo se fue. Y yo me quedé en esa silla unos minutos más, escuchando el ruido lejano de la exposición, sabiendo que eso había sido todo. Volví caminando a casa después de esa conversación, no cogí metro ni taxi, ni siquiera me puse música en los auriculares, solo anduve, durante casi una hora, sin mirar el móvil, sin pensar en el tiempo, sin saber exactamente qué sentía, pero sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no arrastraba esa mezcla constante de rabia y tristeza que se había vuelto habitual en mí desde que todo estalló. Era como si por fin se hubiese cerrado una puerta que llevaba meses entreabierta, dejando pasar corrientes, dudas, fantasmas y reproches, y esa noche, al llegar al piso, me senté en el sofá sin encender las luces, abrí una cerveza, la bebí despacio, y me di cuenta de que por fin podía estar solo sin sentirme solo, porque hay una gran diferencia entre estar sin alguien y sentirse vacío por dentro, y en ese momento lo supe. Ya no me dolía que ella no estuviera, lo que me dolía era haber estado tanto tiempo al lado de alguien que ya se había ido mucho antes de marcharse. Empecé a notar cambios pequeños en mi forma de estar en el mundo, en cómo caminaba, en cómo me sentaba en las terrazas, en cómo hablaba con la gente. Ya no respondía con frases automáticas cuando alguien me preguntaba cómo estaba, tampoco fingía entusiasmo por planes que no me apetecían, simplemente empecé a permitirme estar como realmente estaba, sin necesidad de explicarlo todo, sin forzar una sonrisa para parecer fuerte, y eso me trajo algo que no esperaba, calma, no felicidad inmediata, no alivio total, pero sí una calma que se nota cuando dejas de luchar contra algo que ya no puedes cambiar, cuando aceptas que hay historias que no terminan como esperabas, que no todas las personas que amas se quedarán,
que hay vínculos que se rompen sin ruido y que, a veces, lo más sano que puedes hacer es dejar de intentar comprender lo que ya está roto. Con el tiempo retomé cosas que había dejado de lado, volví a leer por las noches, no para matar el insomnio, sino porque me apetecía, empecé a cocinar para mí sin sentir que era un acto triste. Salí a correr por el parque sin la sensación de estar escapando de algo, y aunque todavía tenía días de bajón, ya no eran una constante, ya no vivía atrapado en ese bucle de que hice malo porque no lo vi venir. Entendí que hay cosas que no se ven porque uno decide no verlas, que la confianza a veces es una venda que te pones con gusto, y que en el fondo yo también me había negado a reconocer señales que estuvieron ahí desde el principio, no porque fuera tonto, sino porque quería creer que todo estaba bien, que el amor bastaba, que la rutina era normal, que la distancia emocional no era un síntoma sino una fase, pero no lo era, era un grito silencioso que yo ignoré porque me convenía hacerlo. Me di cuenta también de que ella no era una villana, no era un monstruo ni una manipuladora de manual, era una persona que tomó decisiones egoístas, que eligió mal, que mintió, sí, pero que también tenía sus grietas, sus inseguridades, sus carencias, y aunque eso no justificaba nada, me ayudó a soltar parte del rencor, porque guardar rencor es como aferrarse a un clavo ardiendo pensando que estás castigando al otro, cuando en realidad solo te estás quemando tú, y yo ya no quería seguir haciéndome daño por alguien que no estaba en mi vida, no porque la perdonara, sino porque decidí perdonarme a mí por haberla elegido, por haber apostado por alguien que no supo sostener lo que construimos, y ese acto de perdón propio fue más liberador que cualquier otra cosa. Un día, sin buscarlo, conocí a alguien. No en una app, no en una cita arreglada, sino en una situación normal, en un entorno laboral, en una reunión donde compartimos mesa, ideas y luego un café. No fue un flechazo, no hubo promesas instantáneas, no sentí que mi vida diera un giro, solo fue una conversación tranquila con alguien que me escuchaba sin interrupciones, que no tenía prisa por llenar silencios incómodos, que no me preguntó sobre mi pasado hasta que yo decidí contarle algo, y eso, esa paciencia, esa atención sin presión, me resultó tan distinta que empecé a buscarla de forma natural. No te digo que me enamoré enseguida, ni que fue la historia perfecta, ni que me salvó, porque nadie salva a nadie, pero me ayudó a darme cuenta de que podía volver a confiar, que podía construir algo desde cero sin arrastrar ruinas, sin comparar, sin medir todo con la vara de lo anterior. La última vez que supe de Ana fue a través de una historia que alguien compartió en redes, una foto suya en una cena, rodeada de gente, sonriendo, con esa expresión que ya no me decía nada, no me molestó verla bien, tampoco me alegró, simplemente me fue indiferente, y entendí que eso era el verdadero cierre, no el olvido, no el bloqueo emocional, sino la neutralidad, ese punto en el que la presencia del otro ya no activa nada en ti, ni enojo, ni nostalgia, ni preguntas, solo la constatación de que fue parte de tu vida, de que hubo un capítulo que terminó, que fue duro, que te rompió, pero que no te definió para siempre. Volví a pasar por Chamartín unos meses después, por una gestión bancaria, y caminé una calle más solo para ver desde fuera nuestro antiguo edificio, no sentí la punzada que temía, no me invadió ningún recuerdo doloroso. Solo pensé en lo distinto que soy ahora, en cómo me reconstruí a partir de esa caída, en lo mucho que tuve que aprender sobre mí en medio del desastre, y si me preguntas qué saqué de todo esto, no te diría que soy más fuerte ni más sabio, pero sí más claro, más consciente de lo que quiero y de lo que no estoy dispuesto a tolerar, no por orgullo, sino por dignidad, porque aprendí que amar no es entregarse sin límites, que no se trata de aguantar hasta el final, sino de cuidarse mientras amas, de hablar a tiempo, de elegir bien y de saber irse cuando ya no hay respeto. No le deseo mal. No necesito que sufra para sentirme mejor. Solo deseo que nunca más haga con otro lo que hizo conmigo, que entienda el daño real de sus actos, que no use el vacío como excusa para destruir la confianza de alguien, y que,
Si algún día se encuentra con alguien que de verdad le importe, tenga el valor de ser honesta, aunque duela, aunque cueste, porque la honestidad es la única base real sobre la que se puede construir algo que valga la pena. Yo ya no tengo que decírselo. Ya no me toca. Cierro esta historia sin dramatismos, sin frases de cierre espectaculares, solo con la certeza de que sobreviví a algo que en su momento pensé que no iba a superar, y no solo sobreviví, sino que me transformé, que aprendí a mirarme sin culpa, a caminar con menos miedo, a construir desde el respeto hacia mí mismo, y si mañana vuelvo a caer, sabré cómo levantarme, no porque me sienta invencible, sino porque ya sé lo que no quiero volver a vivir. Y eso, para mí, ya es suficiente.